Hola, buenas tardes, colegas. Día número 5, parte uno. Continuación de la parte uno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Sobre los refrigerantes A2L y A3, las principales características. ¿Ya? Eso es lo que nos convoca hoy día entonces, y posteriormente continuamos con los contenidos regulares que corresponde al día número 6, el día de hoy, uniones desmontables, uniones fijas, soldadura fuerte, ¿ya? Y además presurización. Rápidamente, ¿en qué estábamos nosotros? Acá primero hablamos que el aire atmosférico estaba compuesto por aire seco y humedad. El aire seco, a su vez, como pueden observar ahí la tabla, principalmente es nitrógeno y otro porcentaje ya es oxígeno. Porcentaje en pesos, 75,47% para nitrógeno, 23,19% para oxígeno. Porcentaje en volumen, 78% nitrógeno, aproximadamente 21% oxígeno. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Bueno, comentamos anteriormente ya que la presencia de aire dentro del interior de un sistema, por ejemplo, si lo tomamos en otro contexto, va a corresponder a gases no condensables, principalmente es el nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Y también ya a la humedad, o sea, la presencia de aire dentro de un sistema puede generar doble contaminación, una por gases no condensables y el otro por humedad. En este contexto nosotros nos debemos enfocar acá, en el oxígeno, ¿ya? En el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el comburente y al que genera la oxidación de lo combustible, ¿ya? Para generar la combustión. Entonces avanzamos acá y conversamos al respecto, que para que se genere la propagación de una llama deben existir tres componentes, ¿ya? Tres componentes. La primera corresponde al comburente que hay en el aire, vale decir el oxígeno, y nosotros no podemos retirar el oxígeno de la atmósfera, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros para evitar la propagación de llama, lo que hacemos es evitar los otros dos componentes, que es ya el combustible, que voy a referirme de aquí en adelante a refrigerante, porque en el contexto que estamos tratando ahora corresponde a refrigerante inflamable, ya sea A2L y A3, ¿ya? Y en las fuentes de ignición. La fuente de ignición es la energía de activación para que comience esta reacción en cadena, ¿ya? Y se comienza a generar flama, llama, a consumir el combustible en el proceso de combustión, ¿ya? Evidentemente que la propagación de llama cuando culmina, en este caso, cuando se termina el comburente, que sería el oxígeno, lo cual es imposible, o se termina el combustible, que es la mayor parte de las veces, ya que genera el final de la propagación de una llama. Dicho eso, nosotros entonces nos enfocamos en estos dos principales componentes de la generación de una llama. Muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hemos conversamos al respecto de que tanto la refrigeración como el aire acondicionado, los refrigerantes se están tornando inflamables, producto entonces de el aporte o el impacto que ha generado la liberación de refrigerantes sintéticos a la atmósfera. Entonces, de una u otra forma, ¿ya? Los refrigerantes van a ser inflamables, ya que estos refrigerantes generan un impacto menor, por lo menos ya a la atmósfera. Recuerden que por ahí todavía está por definir qué es lo que ocurre con la hidrofluoroolefina, los HFO, donde los HFO puros ya son clasificados como 2L. Actualmente, hoy día, 20 de febrero del 2023, el principal A2L que nos vamos a encontrar en el mercado, recuerden que A es de baja toxicidad, 2L corresponde a baja inflamabilidad, es el R32. El R32 es el reemplazante del R410A en equipos de aire acondicionado nuevos y ya es una realidad. O sea, de a poco yo creo que de aquí a unas 2 temporadas más el R32 va a reemplazar definitivamente el R410A, por lo cual en consecuencia debemos aprender a trabajar con él. En el caso de refrigeración doméstica, el R600A, refrigeración comercial de baja capacidad, R290, hay cargas limitadas de refrigerante, pero recuerden que por otro lado la normativa internacional IEC varió, ¿ya?
de 150 a 500 gramos refrigerantes clasificados como A3, vale decir, el techo de capacidad de enfriamiento en donde se van a utilizar refrigerantes inflamables mayor, por este efecto de de poder manejar mayor carga de refrigerante. Entonces, de una u otra forma, nos vamos a enfrentar a esto. Y esos 500 gramos, colega, únicamente son para equipos de refrigeración comercial, ya de baja capacidad. Esta normativa IEC que se las voy a enviar ya al grupo o se las voy a subir, corresponde a la normativa de refrigeración comercial de baja capacidad. Sin embargo, ustedes pueden observar que hay algunos fabricantes ya que desarrollan, por ejemplo, principalmente enfriadores de agua o equipos que van en el exterior que tienen una cantidad mucho más grande de esos 500 gramos. La refrigeración se torna inflamable y este es el concepto por qué, el fundamento por qué estamos analizando estas características de sustancia inflamable ya un poco más profundo. Entonces, estamos acá, dijimos tres componentes: combustible, comburente y energía de activación para que se genere esta reacción en cadena. Actualmente R32 o R290 son los refrigerantes que vamos a analizar ya a continuación. Ahora, sabemos que tenemos el oxígeno, el comburente, energía de activación la vamos a retirar un poco y vamos a concentrarlo en estos dos: combustible, comburente, refrigerante, aire. ¿Qué es lo que ocurre? Por otro lado, no es que cualquier liberación de refrigerante a la atmósfera sea una potencial generación de llama al estar expuesto a la energía de activación, porque esta debe cumplir ciertos requisitos ya en cuanto a la mezcla homogénea con el aire. ¿Ya? Entonces, resulta que un refrigerante mezclado con aire puede propagar una llama siempre y cuando se encuentre dentro del límite de inflamabilidad. Como pueden observar acá, el límite de inflamabilidad está establecido por el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Es entre el límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad se encuentra el rango de inflamabilidad. Es acá que dentro de este rango de inflamabilidad está la mezcla de refrigerante aire potencial de generar una llama o una explosión si se encuentra expuesta a una fuente de ignición. ¿Ya? Los límites de inflamabilidad, por sus siglas en inglés, por ejemplo, acá tenemos la LFL, ya Lower Flammability Limit, que es la concentración mínima, o sea, la cantidad mínima en concentración que es capaz de propagar una llama en una mezcla homogénea de aire y combustible. Por otro lado, tenemos la UFL, que corresponde a, por su sigla en inglés, Upper Flammability Limit, concentración máxima de combustible comburente que es capaz de propagar una llama. Capaz de propagar una llama. Si nos vamos acá, ¿ya? Entonces, el rango de inflamabilidad, como comentamos, establecido entre el límite inferior y el límite superior de inflamabilidad. A ver, nosotros usualmente ya vamos a comenzar acá, en este punto, que es 0% de refrigerante combustible en la atmósfera. ¿Ya? Supongamos que vamos a realizar un servicio. Aquí hay distintas variables, como, a ver, aquí hay un contexto, sí, que un poco vamos a verlo con los límites de inflamabilidad y esa cantidad, o sea, cuántos gramos de refrigerante pueden ser inflamables. La verdad que como vamos a ver los límites de inflamabilidad es mucho más fácil poder observarlo ya en cantidad kilogramos sobre metro cúbico de aire. Sin embargo, hay distintas variables que pueden involucrar que una cantidad menor o una cantidad mayor de ese refrigerante igual pueda propagar llama, porque los límites de inflamabilidad hablan de una mezcla homogénea de refrigerante con aire. Sin embargo, la densidad de los hidrocarburos es más grande es más alta, ¿ya? Que la del aire, y por lo cual una fuga de refrigerante a la atmósfera va a tender a depositarse en la parte inferior, o sea, cercana al piso, y no va a ser capaz ¿ya? Capaz de utilizar todo el volumen en la cual va a haber sido liberada. Así que ya eso tiene un contexto, los límites de aplicación.
Límites de aplicación, límites de inflamabilidad. Hay los límites de aplicación de compresores, ya por si acaso. Entonces, dicho eso, estamos acá nosotros. Se libera una cantidad de refrigerante al aire. Vamos a suponer que hay una mezcla homogénea entre combustible y aire. Y estamos ubicados en este punto. Si yo enciendo una chispa en este punto, o una llama, puede ser ya un encendedor, para ser un poco más, ¿cierto? Más generoso con esa fuente de inicio, no se va a generar una propagación de llama. ¿Por qué? Porque, atención con esto, la concentración del refrigerante con aire está por debajo del límite inferior de inflamabilidad. Vale decir, poco combustible, mucho comburente. Poco refrigerante, mucho aire. ¿Ya? Se sigue liberando refrigerante a la atmósfera. ¿Ya? ¿Y cuándo la mezcla va a ser inflamable? Cuando esté dentro del rango de inflamabilidad. O sea, cuando supere la concentración de refrigerante con aire, el límite inferior de inflamabilidad, recién la mezcla va a ser inflamable. Por lo cual todos los esfuerzos, si nosotros analizamos ya procedimientos de buenas prácticas relativas al manejo de refrigerante inflamable, hablan de evitar alcanzar el límite inferior de inflamabilidad. De hecho, de cierta forma, esos 150 gramos o el ajuste, por ejemplo, de instrumentos como detectores de atmósfera explosiva, van enfocadas al- a generar una alarma o generar una cantidad máxima de refrigerante en función de un porcentaje del límite inferior de inflamabilidad. Vale decir, siempre evitar, ¿ya? Siempre evitar alcanzar el límite inferior de inflamabilidad. Porque una vez que se alcanza el límite inferior de inflamabilidad, cuando esa mezcla refrigerante-aire está dentro del rango de inflamabilidad, podría propagar una llama al estar expuesta a una fuente de ignición. Sin embargo, nosotros seguimos ya liberando refrigerante a la atmósfera en este recinto y fíjense que existe la posibilidad en una condición de una fuga muy alta en que la concentración, ya la concentración del refrigerante, la concentración del refrigerante con el aire sea mayor que el límite superior de inflamabilidad. Cuando la concentración del refrigerante y el aire es mayor que el límite inferior de inflamabilidad, pasa totalmente lo opuesto de cuando la concentración es menor que el límite inferior de inflamabilidad. En este caso, cuando la concentración es mayor al límite superior de inflamabilidad, fíjense bien, hay mucho combustible y poco aire. Hay mucho refrigerante y poco aire, por lo cual tampoco en ese caso la mezcla es inflamable. ¿Qué les parece aquí, colega? ¿Tienen alguna duda? Tenemos entonces límites de inflamabilidad y la mezcla refrigerante-aire únicamente puede propagar una llama cuando se encuentra dentro del rango de inflamabilidad. Cuando esa concentración, esa mezcla es menor que el límite inferior de inflamabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Hay muy poco combustible, mucho aire, poco refrigerante, mucho aire. Cuando la mezcla está por sobre el límite superior de inflamabilidad, hay mucho refrigerante y poco aire, mucho combustible, poco comburente. Entonces, de esa forma nosotros analizamos los refrigerantes inflamables bajo ese contexto que es únicamente inflamable cuando está dentro del rango de inflamabilidad. ¿Qué les parece, estimado? ¿Alguna duda? No es que algo no enciende ya en cualquier condición. Ahora, colega, tampoco significa eh, que no sea peligroso trabajar con refrigerante inflamable. O sea, igual hay que tener ciertas precauciones, ya porque por ahí Leonel nos contó alguna, alguna experiencia ya referente a la manipulación incorrecta. De hecho, ha sido una como de las barreras que se ha generado
ya de cierta forma, porque en realidad no hay mucho que hacer desde nuestro punto de vista, pero a la utilización de este refrigerante, por eso ha tardado tanto, más en países donde no hay una legislación vigente referente al uso de refrigerante, ¿ya? Aquí, y no lo digo de forma despectiva, lo digo que del fácil acceso, aquí cualquiera de nosotros puede ir y comprar todos los cilindros de propano, de R290, de isobutano, R600A o del mismo R32 que uno estime conveniente y no hay ningún tipo de trazabilidad al respecto, ¿ya? Entonces, esas son las por qué debemos tomar precauciones. Ahora, si nos basamos únicamente, o sea, como el ejemplo con el R32 y el R290, veamos cuáles son los rangos de inflamabilidad. Veamos acá, el R290, que es propano, fíjense bien, tiene un rango o un límite, mejor dicho, inferior de inflamabilidad de 0,038 kilogramos en un metro cúbico. Vale decir 38 gramos en un metro cúbico. Y un límite superior de inflamabilidad de 0,171 kilogramos por metro cúbico, vale decir 171 gramos ya en metro cúbico. Entonces, el rango de inflamabilidad va a estar establecido entre 38 gramos y 171 gramos por metro cúbico. Por otro lado, tenemos acá el R32. El R32 tiene ya un límite inferior de inflamabilidad mucho más alto ya que el R290. 0,306 kilogramos, 306 gramos en un metro cúbico. Y el límite superior de inflamabilidad, 0,710 ya, kilogramos metro cúbico, 710 gramos por metro cúbico. Vale decir, el rango de inflamabilidad del R32 está establecido entre los 306 y los 706 y los 710 kilogramos en metro cúbico. ¿Ya? O sea, debe existir una cantidad bastante más alta de R32 en esa concentración homogénea con aire para que sea inflamable. Esto corresponde a la literatura que nosotros siempre vamos a encontrar, o sea, el libro que ustedes tomen sobre refrigerante inflamable, ¿ya? O exposición que vayan, se analiza bajo ya esta característica de inflamabilidad, los refrigerantes inflamables. Pero ¿cuáles son las incertidumbres al respecto de esto? ¿Ya? ¿Cuáles son las incertidumbres al respecto de esto? Es cómo en una fuga real, ¿ya? Como en una fuga real, se va a generar la dilución o con qué y con qué velocidad va a salir el refrigerante ya desde el equipo o desde el cilindro. Hay varias situaciones. Mire, yo el año 2000 puede haber sido, no sé, 2009, 2010, no sé, ni me acuerdo muy bien cuál era 2011. Yo estoy calculando porque yo realicé mi primer curso de hidrocarburos como en el año 2009, 2010, no me recuerdo muy bien. Después el año 2011, 2012, otro curso de hidrocarburos en donde yo les comenté algo al respecto, que si bien es cierto, las recomendaciones de la normativa nacional, la NSH 3301-2017, especifica, nos recomienda, que tiene un rango de jerarquía de verbo menor, recomienda que no es permitido ya cargar con un hidrocarburo un equipo que no haya sido diseñado originalmente, pero les comenté que había un manual de la GIZ, que es esta agencia alemana, en donde aparecía el procedimiento de cómo hacerlo. Entonces yo lo hice, ya, cuando vino un señor de Inglaterra a hacerme un curso más o menos por ese año. Fíjese que él pidió propano, nos costó un mundo en ese momento encontrar propano, ya, y un tubo capilar de 3 metros, o sea, de cualquier diámetro. Claro, yo me imaginé que iba a ser, no sé, quizá alguna experiencia práctica un poquito más depurada. No quiero minimizarla, pero yo pensé que iba a ser otra cosa, pero ¿cuál fue la situación? Nosotros teníamos una maqueta donde de la unidad exterior estaba en la parte inferior, en la unidad exterior arriba, o sea, era una maqueta de aire acondicionado vertical, ¿ya?
en donde ¿qué es lo que ocurre? Se conectó el tubo capilar al cilindro, el cilindro se puso sobre una balanza, ¿ya? Y el tubo capilar pasó por detrás del equipo de aire acondicionado y en la salida del aire del equipo de aire acondicionado se instaló, ¿ya? Este tubo capilar. Entonces, realizamos un cálculo aproximado de la cantidad de refrigerante que tendría ese equipo si trabajara con R290, porque ese equipo era originalmente con R22, donde la carga aproximada varía entre un 50 o 60%, ¿ya? Cuando se realiza esos procedimientos se llaman dropping, o sea, un cambio de refrigerante sin cambiar nada más. Retrofit hay que cambiar aceite, dispositivo de expansión, etcétera. Es un procedimiento más invasivo. Entonces, supongamos, honestamente no recuerdo la cantidad en específico, pero puede haber sido para un equipo de 12.000 BTU R22, un kilo, supongamos 500 gramos, ¿ya? 500 gramos. Entonces, y abrió la llave y empezó a salir el refrigerante. Estábamos en una sala, no sé, yo creo que de unas dimensiones de unos 7 metros por 4 metros, por algo así, 8 metros, era un taller grande, una sala taller. Entonces, el refrigerante salía y se podía observar un poco el vapor ya del refrigerante porque el punto de ebullición del R290 es bastante bajo, a presión atmosférica no lo podemos tener en estado líquido y caía, ¿cierto? Tiende a caer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cercano a la fuente donde se genera la fuga, ¿ya? Él puso un detector de atmósfera explosiva en donde indica el porcentaje o cómo se acerca al límite inferior de inflamabilidad. Y efectivamente puso un encendedor ahí y no se generó llama. ¿Por qué? Porque estaba por sobre el límite superior de inflamabilidad. O sea, en ese punto donde se estaba realizando la medición, había mucho combustible, mucho Redon 90 y poco comburente, por lo cual la mezcla no era inflamable. Pero a medida que iba cayendo, ya como es más pesado que el aire, la mezcla en algunos puntos se tornaba inflamable y evidentemente ahí que no se puso ninguna fuente de ignición. Y después, unos metros más allá, ya la mezcla volvía a no ser inflamable porque estaba por debajo del límite inferior de inflamabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Y vuelvo a repetir. Nosotros nos vamos a encontrar, ustedes más adelante cuando estudien refrigerante inflamable, se van a encontrar que el punto de análisis de un refrigerante inflamable en cuanto a su inflamabilidad corresponde a los límites de inflamabilidad. Pero sin embargo hay un efecto de densidad del hidrocarburo, la velocidad que sale del equipo, ¿ya? La velocidad que sale del equipo y la variación de presión que se provoca a medida que la presión interna del sistema va disminuyendo, disminución de presión en la fuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, al principio de la emisión de la fuga, no era inflamable, ¿ya? No era inflamable. El refrigerante, el R290, no tendía a utilizar el volumen completo porque es más denso que el aire, por lo cual, bajo ese punto de vista, puede ser que si yo libero una cantidad menor, ¿ya? Menor. ¿Cuánto menor? Eso se debe ensayar porque va a depender cómo se diluye en la parte inferior, pero supongamos 30 gramos. Y como tiende a bajar y no a acumular el volumen completo, no a utilizar el volumen completo, puede ser que en ciertas partes eso sea inflamable, ¿ya? Eso sea inflamable. En el caso ya de una fuga, como les comenté al inicio, ya no era inflamable, pero aquí había una incertidumbre en esta experiencia que realizamos que les acabo de contar, es que teníamos mucho más refrigerante de los 500 gramos que se estaba fugando, por lo cual a medida que salían los 500 gramos, ya a medida que salían los 500 gramos, básicamente la presión de la fuga y la tasa de fuga fue similar. En un caso real, con una cantidad ya de refrigerantes fija dentro del sistema, la fuga primero, comillas, es muy grande porque la diferencia de presión interna del sistema con respecto a la presión atmosférica es mayor dentro del proceso. Y a medida que el refrigerante va fugando, la presión interna tiende a disminuir y la tasa de fuga disminuye. Vale decir que puede ser
que al principio no sea inflamable, pero en la mitad de la fuga, ya, en la mitad de la fuga, como baja la presión, ya, esa mezcla pudiese ser inflamable, ya. Por lo cual esas son las incertidumbres que en la realidad se van a encontrar respecto a la inflamabilidad de un refrigerante, ya, al ser liberado a la atmósfera. Por otra parte, todo va a depender de la velocidad de las corrientes de aire que existan dentro del recinto en donde ustedes están desarrollando el trabajo, porque eso va a afectar directamente la dilución refrigerante en el aire, cómo este se va a distribuir en todo ya el espacio. Dicho eso, todas las recomendaciones de cuando uno realiza trabajo con refrigerante inflamable hablan de a lo mínimo, ya, de a lo mínimo, disponer de una ventilación o producir una ventilación mediante la apertura de puertas y ventanas para generar corrientes de aire natural. En otros casos, por ejemplo, se recomienda la utilización de ventilación adicional, vale decir, un ventilador que genere esa corriente de aire forzada que provoque la dilución del refrigerante en el aire. Sin embargo, por ejemplo, esa ventilación debe ser adecuada y realizada mediante un ventilador que sea aprobado. En Europa, por ejemplo, hay unos ventiladores que cumplen normativa ATEX, ya que es para un componente eléctrico para que trabaje en atmósfera explosiva, pero solamente el ventilador tiene un costo de 800.000 a 1.000.000 de pesos. Yo he consultado en el mercado local y no existen, o sea, no existen como herramientas de refrigeración. Existen, por ejemplo, como ventiladores que utilizan los bomberos, pero también el rango de precio más o menos está por ese lado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque sostienen certificación ATEX. Sin embargo, se podría utilizar, y es lo que yo voy a evaluar, ventiladores que estén libres de chispas, como los ventiladores de condensadores que utilizan los fabricantes de equipamiento de refrigeración, ya cargados con refrigerante e hidrocarburos, donde básicamente una de las diferencias principales es que el aspa es de plástico para que en el caso de que se genere, para evitar la generación de una chispa por roce mecánico, ¿ya? Pero la generación de ventilación tiene que provocarse de una u otra forma por toda la incertidumbre que se provoca producto de la liberación de refrigerante al ambiente, ¿ya? Que son un poco más complejas que de lo que se puede observar mediante únicamente los límites de inflamabilidad. Así que eso con respecto a los límites de inflamabilidad. ¿Ya? Y acá tenemos una diferencia. Bueno, comentamos al respecto. ¿Ya? Aquí podemos observar que la energía necesaria para como energía mínima energía de ignición para el R290 y sus límites de inflamabilidad ya corresponde a 0,25 milijoules. Una chispa de un encendedor, una chispa eléctrica, tiene más energía que 0,25 milijoules. ¿Ya? Por eso el propano enciende con una chispa de piedra en encendedores, con una chispa eléctrica de estos chisperos para las cocinas, ¿ya? Puede encender. Y su calor de combustión es 46.300 kilojoules por kilogramo. ¿Se recuerdan cuál era una de las características de los refrigerantes para ser clasificados como 3? Vale decir, de alta inflamabilidad, era que su calor de combustión fuese superior a 19.000 kilojoules kilogramos, y acá se cumple definitivamente, y además, pero visto o mirado desde el punto de vista porcentaje, su límite inferior de inflamabilidad fuera menor al 3,5% del volumen, y en este caso para el R290 es 2,71. Por lo cual el R290, que es propano, cumple definitivamente con las características, con las propiedades suficientes para ser clasificado como 3, vale decir, muy inflamable. Por otro lado, vemos la energía ya de ignición para el R32, que va desde los 30 a los 100 milijoules, ¿ya? Y un calor de combustión definitivamente más bajo de 9.000
kilojoules kilogramo. En la práctica, ¿en qué se traduce esto? ¿Ya? En que el R32 no es capaz de propagar una llama cuando está expuesto a una chispa, ¿ya? Cuando está expuesto a una chispa, y además, ¿ya? Y además su calor de combustión no es lo suficientemente alto para mantener ardiendo al R32. Por lo cual cuando se retira, ¿ya? Cuando se retira la energía de ignición, la fuente de ignición, la energía de activación, ya el R32 se apaga, ¿ya? Yo he realizado esa experiencia, no sé si vale la pena para todos realizarla, pero he tratado de prender R32 y la única forma de que genere, por ahí también hay unos videos en YouTube, se los voy a enviar, ¿ya? La única forma de que genere llama es cuando está expuesto a otra llama, ¿ya? Sin embargo, como comenté, le retiramos la llama y la llama del R32 se extingue por tener un bajo calor de combustión. Entonces, y eso es porque es clasificado como 2L, porque tiene además un bajo, ya, velocidad de combustión menor a los 10 centímetros segundo. ¿Ya? Eso hace que el R32 sea seguro para trabajar desde el punto de vista inflamabilidad. Bueno, hablamos de esto en las características de los refrigerantes, por favor, en los cuidados que ustedes deben tener. Recuerden que los refrigerantes, al estar expuestos a una llama, se genera, si no generan llama, genera una descomposición térmica y esa descomposición térmica ya produce fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno es un refrigerante, o sea, un refrigerante, un producto, un vapor que es altamente irritante. Irrita las vías respiratorias, incluso los mismos pulmones, ya pudiendo generar alguna infección o alguna enfermedad entonces derivada de esta irritación de las vías respiratorias. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Si debemos realizar una soldadura y hay trazas de refrigerante aún en las tuberías, producir un flujo de nitrógeno interno que sea capaz, un flujo de nitrógeno interno que sea capaz de desplazar todas esas trazas de refrigerante, ¿ya? ¿Por qué digo flujo? Porque debe tener una entrada y una salida similar, ¿ya? Similar, de hecho, también lo va a cumplir al procedimiento, ¿ya? Para soldar con nitrógeno para producir una atmósfera interna inerte para evitar la oxidación. O sea, nosotros con el flujo de nitrógeno podemos entonces desplazar el refrigerante para evitar la formación de fluoruro de hidrógeno al estar expuesto a una temperatura alta derivada de la llama. Y además, colegas, evitamos la oxidación del cobre a altas temperaturas, ¿ya? Y para eso necesitamos un flujo de nitrógeno muy bajo, en presión del orden de los 2 a 3 psi es suficiente. Y es flujo de nitrógeno porque debe tener una entrada y una salida porque no puede presurizar la tubería, porque en caso contrario va a evitar el ingreso del aporte en las tolerancias. Y va a quedar una soldadura que va a ser débil. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? Leonel, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo estás, colega? ¿Todo bien? Bien, bien. Cuénteme. Profe, entonces cuando ya esté más avanzado los equipos con R32, entonces no hay como que mucha advertencia hacia el cliente del tipo de refrigerante que trae, que sea inflamable. Claro, efectivamente. Mira, todos los equipos que tienen un refrigerante inflamable traen el triángulo que indica que dentro hay algo inflamable, ¿ya? Que el símbolo amarillo con una llama que es el ISO algo, no me acuerdo ahora la numeración, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la situación? Que los refrigerantes R290, R600A con el R32 tienen el mismo triángulo. Entonces puede ser que el cliente pregunte, y si nosotros hablamos desde el punto de vista de desconocimiento, le vamos a transmitir esos miedos al cliente.
y nadie va a querer tener ya un equipo con algo inflamable dentro de la habitación, ¿ya? Eso desde el punto de vista cliente. Si nosotros desarrollamos el procedimiento de servicio correcto, la verdad que son bastante seguros los equipos y de hecho están fabricados de acuerdo a no superar límites de inflamabilidad. Cuando veamos puesta en servicio de los equipos, yo les voy a mostrar una tabla que está elaborada para determinar la carga máxima de R32 según la superficie, ya, de una habitación con el objetivo de montar un equipo de aire acondicionado, de instalar un equipo de aire acondicionado. Ya, pero ¿cómo se lo explicamos al cliente? Con ese conocimiento, ya, entonces de indicarle, porque no le podemos transmitir esos miedos al cliente, ese desconocimiento, de indicarle que efectivamente el refrigerante interno del equipo ya es un refrigerante clasificado como de baja inflamabilidad, ya, y la posibilidad de que genere llama en el caso de una fuga, ya es muy, muy baja, por no decir, es que no quiero decir imposible, pero muy, 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 muy baja. Muchos experimentos en laboratorio han determinado que es muy difícil encender el R32. Y si se llega a encender, se extingue rápidamente porque debe estar expuesto a una llama. Quizás provocaría la intensificación, ¿ya?, de un incendio, pero no el origen, ¿ya? Y hay que explicarle eso, ¿ya?, que es de muy baja inflamabilidad y que la clasificación internacional, ¿ya?, y aunque sea de baja inflamabilidad, la clasificación internacional indica que deben estar ya marcados con el mismo triángulo de fuego, pero que no se preocupe. ¿Ya? Eso es lo que hay que indicarle, porque si nosotros le decimos, sí, tenga cuidado, porque igual es inflamable, la verdad que le vamos a pasar un miedo a nuestro cliente que lo más probable no quiera tener ese equipo instalado. Pero eso en resumen, Leonel, es difícil ya que algo encienda con R32. De hecho, si nosotros tomamos cualquier manual, ya yo principalmente trabajo con Fujitsu, ya con Fujitsu hay algunas indicaciones, pero básicamente desde el punto de vista, por ejemplo, de herramienta, ya desde el punto de vista superficie, la verdad que no hay restricciones para cargas menores a 1,8 kilogramos en un equipo. Y el equipo de 9000 BTU hora ocupa, ya está cargado con 570 gramos, entonces no hay restricciones para que esa cantidad. Eso es lo que tenemos que explicarle al cliente. Claro, me imagino, por eso también ahora las bombas de vacío para el R32 que vienen como contenidas, que son antiexplosivas, por lo que Sí, tengo entendido. sí, mira, colega, desde ese punto de vista, yo te voy a contar la siguiente situación. Cuando nosotros hicimos los primeros cursos de hidrocarburos, usamos las mismas bombas de vacío, la misma bomba de vacío. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer con hidrocarburos? Sí, ¿ya? Hay bombas de vacío que el relé centrífugo lo tienen ya interno y la ventilación del motor lo realizan a través de un aspa, por lo cual no se puede ver la chispa, ¿ya? Hay bombas de vacío que en la parte posterior donde está el motor traen ranuras y se ve la chispa. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Que era la recomendación en ese momento, ya la recomendación en ese momento era levantar la bomba de vacío, ya levantarla, por ejemplo, a unos 70 centímetros, 1 metro, ya ponerla quizás sobre un mesón para realizar el procedimiento, porque en el caso de que existiera una fuga, el hidrocarburo tendía a bajar, ¿ya? Segundo, en Chile no venden, no hay ninguna tienda que tenga una bomba de vacío, porque aquí hay que separar. En Chile no hay ninguna tienda que tenga bombas de vacío certificadas ATEX. Certificadas ATEX, vale decir, certificadas para trabajar en atmósfera explosiva. Lo que existe en el mercado, ya, lo que existe en el mercado son bombas de vacío que se llaman Spark Free, libre de chispas. Y el fabricante, ya, el fabricante las recomienda para refrigerantes inflamables, pero no son certificadas ATEX, ¿ya? Pero son libres de chispa, por lo cual
igual pueden ser útiles. Eso desde el punto de vista bombas de vacío. No sé si te quedó claro, Leonel. Sí, sí, ¿Alguna duda? ¿Sí? perfecto, porque había visto, he estado viendo una marca Cool. Claro, para R32. Exacto. Ya, pero esas son Spark Free, libre de chispas, no son certificadas ATEX, Ok, que son dos cosas diferentes. O sea, imagínate que un ventilador certificado ATEX en España cuesta entre 800 y 1000 euros. En España, traerlo costaría, no sé, 1300 euros, 400 euros, o sea, sobre 1 millón de pesos. ¿Ya? Entonces la certificación ATEX tiene un costo bastante más elevado. Pero esa bomba que tú dices es una negra con verde, ¿cierto? correcto, sí. Claro, de esa marca he visto, también he visto Value y también Mastercool, que es la que yo tengo, que es libre de chispa igual que las recuperadoras. Pero vuelvo a repetir, son libres de chispa, no son certificadas ATEX. Ahora, si tienen la opción, o sea, si van a comenzar, ¿ya? Y tienen la opción de adquirir una bomba de vacío libre de chispa, y bueno, háganlo de una vez, porque son bombas del vacío libre de chispa, ¿ya? Y además son bombas de vacío de doble etapa, ¿ya? O sea, tenemos bombas de vacío doble etapa y libre de chispa, y entonces tienen una bomba de vacío que les puede servir para cualquier tipo de refrigerante. Pero, por ejemplo, si ustedes toman un catálogo de la misma marca Fujitsu o de otra marca, por ejemplo, Daikin, y especifican que las herramientas de R410A, ¿ya? Todo lo que se utiliza en R410A es apto para utilizarlo en R32. De hecho, las presiones de funcionamiento, por no decir son iguales, son casi iguales. O sea, hay una variación de 2 PSI, 3 PSI en el sector de baja presión. En alta presión se va separando un poco, ya, pero básicamente son las mismas presiones y los fabricantes indican que las herramientas son las mismas. ¿Ya? Quizás en hidrocarburo se necesita una herramienta, siento un poco más específica, pero como te digo, yo he participado en cursos de hidrocarburo hace mucho tiempo y en ese tiempo no existían esas herramientas. Quizás después fue evolucionando el tema en Europa, en donde creo que en algunos países es obligatorio utilizar herramientas certificadas ATEX. Acá, ¿cierto? Subiendo la bomba de vacío, ya producto de la densidad del hidrocarburo, sería suficiente. Y si es libre de chispa, mejor. Perfecto. ¿Alguna otra duda, colegas? Ya, voy a detenerme un poco en el R32. Ya, en el R32. La verdad, hablamos de que es difícil que propague llama. Muy difícil. ¿Ya? Por su velocidad de fuga, ¿ya? Por sus límites de inflamabilidad, por la energía de activación que necesita. Pero hay una cosa que yo he estado estudiando y que trato siempre de preguntarla cuando hay charlas de expertos de R32, o sea, de expertos digo que corresponden a, a fabricantes como Daikin, por ejemplo. Ya, siempre, permiso que estoy grabando mi pantallita aquí, siempre yo trato de preguntar esto y solamente una vez, y el mismo colega eh, que hizo ese curso de cuando liberó hidrocarburos, ya opinó al respecto, ha tenido un poco de decir qué es lo que pasa con esto. ¿Ya? Acá tenemos que ser muy, muy cuidadosos, pero muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no hay antecedente previo a esto, o por lo menos no están documentados. Y según mi experiencia, es un error mucho más frecuente de lo que uno piensa con R410A. Y hablo de ese potencial efecto diésel que se puede generar con el R32, ¿ya? Nosotros recordamos, mire, si yo me voy para atrás acá, recordamos acá que el límite superior de inflamabilidad es 710 kilogramos metro cúbico.
Eso quiere decir que si lo comparo, por ejemplo, con el R290, necesito mucha más cantidad de R32 para que propague una llama con respecto al R290. Sin embargo, si lo veo desde otro punto de vista, significa que necesito menos oxígeno, menos aire, menos comburente. Repitiendo, el oxígeno está en el aire. Necesito menos comburente para que algo propague una llama. ¿Se fijan? Necesito más combustible y menos comburente con respecto al R290. Entonces, el R290 es más fácil que se propague una llama cuando yo parto desde cero, vale decir, un ambiente con cero combustible. Pero en el caso de su límite superior de inflamabilidad, y mirado desde este punto de vista, por ejemplo, 100% aire, 100% comburente, necesito menos, ¿ya? Menos comburente para que propague una llama, porque su límite superior de inflamabilidad es mayor, si lo miro desde este sector. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es difícil prender el R32, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si quedan las tuberías y la unidad interior llena de aire? ¿Ya? Llena de aire. Entonces ustedes pueden observar que acá, ¿cierto? Incluso hay un informe completo sobre esto. Ya dice combustión diésel de aceite, de una mezcla aceite refrigerante durante el pump down, ¿ya? De aire en aire acondicionado, y un workshop de evaluación de riesgo para refrigerantes de media inflamabilidad del año 2015, ¿cierto? De la Universidad de Tokio. Entonces, en términos concretos, ¿qué es lo que ocurre? Estos señores hicieron pruebas, ¿ya? Y se dieron cuenta que podía existir esa posibilidad de que si uno no le hace vacío a un equipo, de hecho ellos probaron en un compresor, ¿ya? Probaron un compresor en donde generaron la mezcla ya de forma de forma de a propósito, pero a mí también esos ensayos me dan cierta incertidumbre de cómo se comporta en el interior del sistema. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que llegaron a determinar? Que si ingresa una mezcla al compresor de aire más aceite más refrigerante, pudiese generarse una explosión basado en el concepto de, ¿cierto?, la combustión diésel. Vale decir, el aire se comprime, aumenta la energía y el refrigerante más el aceite, ¿ya?, serían el combustible que generan entonces la explosión, igual que un motor a combustión diésel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me preocupa? Por eso hay que fomentar las buenas prácticas al respecto. Y esto no debiese pasar nunca, ¿ya? Pero créanme que a lo menos yo lo he escuchado unas 4 o 5 veces y en alguna oportunidad me han llamado a mí y oye, Germán, ¿qué puedo hacer? El equipo no me enfría. Entonces, como los conectores de R410A son similares, o mejor dicho, los conectores de R32 son similares a los de 410A, pero diferente a lo que estábamos acostumbrados con R22. La conexión R22 es un cuarto flare, ya la conexión del R410A y de R32 es 516 flare. Entonces necesito un adaptador. Si yo no tengo un adaptador de un cuarto 516, no me puedo conectar al equipo para poder realizar vacío. Ahora, ¿ya? La técnica de la purga, de purgar el aire que está dentro de las tuberías, de la tubería del equipo de aire acondicionado, tuberías de interconexión, más la unidad interior, o sea, ni siquiera vamos a discutir eso porque eso ya no debe pasar, no debe existir, ¿ya? Eso ya no se debe hacer. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos involucramos en la disminución de la eficiencia del equipo y podríamos afectar la funcionalidad. Vamos a liberar refrigerante a la atmósfera para poder, ¿cierto?, generar un barrido y de esa forma también, ¿cierto?, nada nos asegure que no quede aire en el interior porque no es que el refrigerante vaya,
¿cierto? Generando como una especie de bloque, ya, que retire totalmente el refrigerante, ya eso nosotros no lo podemos entonces asegurar. O sea, eso ya ni hablar. O sea, se hace sí o sí vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo uso un adaptador, yo principalmente en la actualidad estoy fomentando el uso de mangueras con conector 516 de una vez, aunque igual existe la posibilidad de que, ¿ya? ¿De qué, colega? Vamos a suponer el primer caso, ya, y esto les voy a mostrar algunas fotografías cuando veamos puesta en servicio, que creo que el día 8, ya 7 o 8, ya para ser el miércoles o jueves, es que tengo la válvula ya de servicio del equipo de aire acondicionado que tiene la válvula interna. Tengo la válvula, el adaptador que tiene un depresor que presiona la válvula interna y que también el adaptador tiene una válvula que la manguera tiene el depresor que presiona. O sea, tengo dos, ya, dos válvulas o dos, aquí en Chile nosotros decimos pepas, ya, en serie. Y basta que un depresor, ya, no presione la válvula para que el circuito no quede, ¿cierto?, conectado totalmente ese circuito que nosotros vamos a utilizar para hacer vacío, ¿ya? Ahora, si nos acostumbramos a presurizar, que debiésemos presurizar con nitrógeno, ya eso lo vamos a ver ahora, cuando hagamos la instalación de un equipo de aire acondicionado, podemos tomar las precauciones de que esto no ocurra. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos casos? Ya en estos casos que yo le indico, se pone en funcionamiento la bomba de vacío, ¿ya? Y efectivamente, y de hecho incluso sin utilizar vacuómetro, ¿ya? La presión del manómetro comienza a disminuir. Seguramente le darán, no sé, media hora, 40 minutos, no lo sé, el tiempo que sea en realidad, porque si no existe vacuómetro, la verdad que el vacío no se puede cuantificar. Entonces, ya llega un momento, supongamos que se alcanza las 30 pulgadas columna de mercurio, ¿ya? Visualmente en el manómetro, ya en la escala de vacío se alcanza esa presión. Situación que depende también de la presión atmosférica, pero bueno, supongamos que se alcanza ese nivel de vacío, ¿ya? Se puede dejar cerrado un par de minutos, la aguja no aumenta, si tuviésemos vacuómetro y hay un ingreso de aire se notaría inmediatamente, ¿ya? Pero bueno, estoy pensando cómo se generó el procedimiento de servicio, ¿ya? Y se abren las llaves, colega, para comunicar el paso de refrigerante desde la unidad exterior a la unidad interior. Pero no se ve que en la manguera, o sea, perdón, no se ve que en el manómetro de baja presión, que es el que está conectado, el que se utilizó para hacer vacío, la presión no sube. ¿Qué es lo que significa? Que le hicimos vacío a las puras mangueras. Entonces uno va, colega va, prende el equipo y el equipo entonces parte porque no hay nada dentro que detenga el equipo. De hecho, equipos de aire acondicionado domiciliarios de baja comercial ligeros como de 9.000 BTU/hora, 12.000 BTU/hora, 18.000 BTU/hora, colega, no tienen presostato de alta, ¿ya? No traen ese dispositivo de seguridad que va a detener que va a detener al compresor en caso que se genere una presión de condensación elevada, que es lo que produciría este aire contaminado, contaminando al equipo internamente, pues no realizar vacío. Entonces, efectivamente, el colega va a, a determinar que el equipo no está enfriando, va a ver los manómetros, las presiones, porque puede ser que se bajó el techo, prendió el equipo no enfría, midiendo con las manos, ¿cierto? No enfría, entonces dice, bueno, esto no está enfriando, sube al techo y después de un par de vueltas se da cuenta que la presión no subió. ¿Por qué? Porque nunca se conectó, ¿ya? Ahí es donde ya podría generarse que ingrese refrigerante, aire, aceite a la cámara de compresión y se genere una explosión, ¿ya? En ese caso, en donde se puso en funcionamiento el equipo con 100% aire en las tuberías y la unidad interior. Lo que se puede llegar a hacer, que todavía no me he dado el tiempo de esto, quiero ser honesto, que sea un cálculo interno del volumen de refrigerante que tiene la unidad exterior versus el volumen de refrigerante que tiene, ¿cierto?, las tuberías con el evaporador. Quizá
la situación puede ser más, eh, un poco más cuando tenga mucha cantidad de refrigerante y poca cantidad de aire, en casos de sobrecargado, etcétera. ¿Se fijan? Hay incluso distintos contextos que se pueden analizar. Pero desde el punto de vista, no, perdón, colega, los perdí por un segundito, ¿cierto? ¿Están ahí, colegas? Sí, profe, se perdió la conexión. Ya, Sí, profe, por acá ya, pero ahora estamos. un segundo, si pasé a llevar el cable, colega, de la red, porque ahora tomé todas las precauciones, colega, y no estoy conectado por Wi-Fi, estoy conectado por el cable de red, ¿ya? Conectado por el cable de red, por eso lo pasé a llevar yo, lo tomé yo con la mano, colega, lo moví y perdí la conexión, ya que no lo tengo que tocar. Entonces les decía, colega, eso, que eh, hay que tener mucho cuidado ahí, colega, y hacer vacío. Entonces, tenemos ya. Para mí lo adapta, colega, otra cosa, pues cuando vamos a ver presurización, la verdad, ya, que no es frecuente encontrar que alguien presurice equipos de aire acondicionado 9.000, 12.000 BTU. Yo hice la prueba en el último curso de aire acondicionado, ¿ya? Y un cilindro de 1,5 metros cúbicos, colega, que es el cilindro similar a los cilindros de CO2 de bebida, ¿ya? Similar a un CO2 de bebida, cuesta en Santiago la carga 7.000 pesos, ¿ya? 7.000 pesos. Y ese cilindro me sirvió aproximadamente para presurizar a 600 PSI, 600 PSI, 10 equipos, por lo cual cuesta ya 700 pesos cada presurización. O sea, con 700 pesos yo puedo evaluar si mi equipo está, ¿cierto?, hermético o no. Lo que es costoso inicialmente corresponde a el cilindro y los manómetros reductores de presión de nitrógeno. ¿Ya? Eso está alrededor del conjunto en unos, no sé, 200, incluso podría ser un poco más, 250.000, si el peso. Si el, el costo, si el precio, ¿ya? De una, enseguida Leonel, de una instalación básica es 120.000 pesos, entonces necesitamos la inversión de 2 instalaciones. Dime, Leonel. Yo recién adquirí un cilindro de nitrógeno así chico de 2 metros cúbicos, ¿Ya? según acá, y el regulador de nitrógeno, el regulador me salió 153.000 y el cilindro me salió 148.000 pesos 148 y 153, 300.000 y pesos. 15.000 pesos la recarga acá en Talca. Vaya, El colega, que es doble, caro. estoy viendo el doble de Santiago. Caro, caro, está más o menos. Pero ¿con qué presión? Bueno, mira, hay dos lugares. mil con 2.000 PSI. Ah, ya, tampoco es tanto. Porque yo he visto cargado nitrógeno en lugares en donde la carga te la hacen, no sé, para 2.000 PSI, 1.800 PSI, y hay lugares donde la carga te la hacen a 2.500 PSI. ¿Ya? Pero claro, efectivamente lo que cuesta 7.000 es la carga más o menos a ese nivel de presión, 1.800, 2.000 PSI. ¿Ya? Entonces, pero básicamente ahí, claro, 300.000 pesos uno dice, bueno, es caro. Sí, 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 no es despreciable, colega, pero ya nos da la seguridad de que el equipo queda ya hermético. Hermético, y ya vamos a conversar, ¿cierto?, al respecto sobre las presiones, la magnitud de las presiones para poder generar, ¿cierto?, una prueba de hermeticidad, ¿ya? Entonces, colega, por eso hablo lo importante de hacer vacío, porque esto a mí me tiene en realidad un poco desconcertado no tener una respuesta al respecto, referente en qué condiciones podría darse, ¿ya? Podría darse efectivamente este potencial efecto diésel.
y eso significa que debemos prevenir ya cualquier tipo de accidente mediante un vacío correcto. Les decía que todos los adaptadores ya de 1/4 a 5/16 a mí han generado fuga al presurizar a 500 PSI. Entonces por eso opté para cambiarme a, ¿cierto?, manguera 5/16. Pero por otro lado, ya hay unos kits de vacío que tienen ya un dispositivo para sacar los núcleos. O sea, uno hace vacío directo, puede ser más eficiente porque la verdad que las válvulas las válvulas internas de los puntos de servicio o de los mismos adaptadores ya tienen una superficie muy pequeña, o sea, restringen a lo menos en un 60% la sección transversal de la conexión. Y eso genera una caída de presión en la bomba, la cual la castiga significativamente el caudal de la bomba, ¿ya? Así que tiene cierto sentido. El tema está que lamentablemente ya no hay, yo no he visto acá en Chile, hay una marca Apion o Yellow Jacket, por ejemplo, que uno puede encontrar en eBay, ¿ya? O en Amazon, ¿ya? Pero aquí en Chile no he visto, de hecho voy a ir creo que mañana a donde los colegas de Frío Rojas, si tengo, hay una marca Mastercool, que uno saca el núcleo y puede hacer vacío y puede conectar el vacuómetro, porque de hecho, si nosotros le ponemos la T de vacuómetro, ya para realizar, ahí teníamos 3 adaptadores y la verdad que lo que hice yo después le voy a mostrar para poder sacar ese adaptador que trae los vacuómetros, porque la verdad es un potencial punto de fuga de infiltración al momento que nosotros estamos realizando vacío. ¿Ya? Así que eso con respecto al R32, y ahí pueden observar, ahí está el nombre del estudio, por si lo quieren descargar, o yo se lo envío al grupo también, ya, si quieren darse el tiempo de lo que significa el trabajo con el R32 y el efecto potencial diésel, y además es algo que puede ocurrir en realidad con todos los refrigerantes clasificados como 2L, que son los que tienen el límite superior de inflamabilidad más alto, vale decir, necesitan menos comburente para poder propagar una llama. Así que eso, mis colegas, no sé si tienen algún comentario ahí, alguna duda. Entonces, si trabajan con R32, la consigna es hacer vacío como corresponde, ¿ya? Si ustedes pueden abrir, lo que hago yo es que esto se los voy a decir en puesta de servicio, pero fíjense lo que hago yo, presurizo hasta 600 PSI, ¿ya? Y eso es con el manómetro de alta presión, porque el manómetro de baja presión no tiene el rango de 600 PSI, entonces tengo que cambiar manómetro. Boto el nitrógeno, después de revisar los puntos y dejarle un tiempo, boto el nitrógeno, pero dejo una presión positiva. Ya pueden ser 100 PSI, pueden ser 150 PSI, pueden ser 200 PSI, dependiendo del rango que tenga el manómetro de baja presión que ustedes utilizan. Los que utilizo yo, el manómetro de baja presión para R410 y R32 tiene una presión máxima de 300 PSI. Entonces lo dejo, por ejemplo, en 100 PSI. Lo dejo, boto el nitrógeno, 100 PSI, saco el manómetro de alta presión y pongo el manómetro de baja presión. Y el manómetro de baja presión tiene que marcarme una presión positiva derivada del nitrógeno que dejé en el interior del equipo. Y de esa forma yo compruebo que estoy conectado con la presión que dejé residual. Por si parto desde cero sin presión, no sé, ¿cierto? Si estoy midiendo presión o no, si estoy realmente conectado. Si pasa eso, lo que puedo hacer yo es que termino de hacer vacío y abro la válvula, y esto con vacuómetros claramente es mucho más fácil, abro la válvula de servicio de la unidad y la presión tiene que comenzar a aumentar. Si no aumenta, es que no le hice vacío ya al equipo. Y cuando uno ya realiza ese vacío a solo las mangueras, o sea, está cometiendo un error, y abre la llave, lamentablemente esa mezcla refrigerante-aire no es utilizable de ninguna forma. O sea, la tendría que recuperar en un cilindro y evacuar los gases no condensables, porque recuerden que tengo una mezcla aire-refrigerante. Entonces, más aún, ese error, ese pequeño descuido, nos va a llevar incluso a generar
ya lo más probable, la liberación de ese refrigerante a la atmósfera, quizás por no disponer de los elementos necesarios para realizar la recuperación, y si los dispongo, después, ¿qué hago con ese refrigerante? O sea, volvemos un poco a hablar lo que habíamos conversado anteriormente. Entonces, mucho ojo, muy importante el procedimiento de vacío, siempre ha sido importante, pero desde el punto de vista de seguridad, más que la funcionalidad del equipo y la eficiencia, podrían terminar con algunos riesgos. La verdad que hay también algunos videos en YouTube, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay videos en YouTube de explosiones, de cosas así, que uno no tiene la certeza si, ya no, porque no está la información, si efectivamente esa explosión se produjo por el efecto diésel del R32 o también puede haber sido generado, por ejemplo, por la presurización de oxígeno, cosa que vamos a ver más adelante. Sí que, dicho esa situación, uno, pero bueno, ahora, como es más masivo el R32 se genera ese efecto, hay algún tipo aquí de pregunta y respuesta, ¿se recuerdan por qué entonces los fabricantes están utilizando el R32? Recuerden que no daña la capa de ozono, tiene un potencial de calentamiento global más bajo que el R ya 410A, tiene una mayor eficiencia energética, los equipos son más eficientes desde el punto de vista energético, ¿ya? A pesar de que, eh, a pesar de que eh, igual hay una comparación que es un poco diferente en cuanto a tecnología. La verdad que por el momento en equipos de aire acondicionado del tipo split, únicamente yo he visto equipos cargados con R32 que son split inverter, no son convencionales, ¿ya? Y entonces sus equipos en sí ya son más eficientes. Creo que el algoritmo de control de la tarjeta también es mucho más eficiente, ya con respecto al R410, entonces indicar que el R32 por sí solo, de hecho sí lo tiene por lo demás, pero no sé si porcentualmente tanto como lo representan, ya es más eficiente que el R410 en esa magnitud. Lo que sí es una menor carga, como les comenté anteriormente, un equipo de 9000 BTU con R32 está cargado con 570 gramos. Es un refrigerante puro, es de baja toxicidad, bueno, igual que el R410, y es más factible su regeneración al no estar compuesto por dos refrigerantes, por lo cual no tener ese potencial riesgo de fraccionamiento. Eh, ¿Cuál es la principal diferencia? Y yo les explico esto un poco para aclarar y reforzar en base a la pregunta que indicó Leonel, o sea, cómo hablamos con nuestros clientes referente al R32, que va a pasar, ¿cierto?, rápidamente. Le decimos que el R32 es de baja inflamabilidad, ¿ya? Y el R410 no es inflamable, o sea, la principal diferencia entre el 410 y el R32 es la inflamabilidad, aunque experimentalmente, ya igual yo se lo he comentado, es muy poco probable que encienda, y si enciende se extingue rápidamente por su bajo calor de combustión. Y aquí aparece, ya recuerden, para que se genere una flama, ya tiene que estar la concentración dentro del rango de inflamabilidad, la velocidad de combustión debe ser muy baja o si no se genera dilución. Y la verdad que pruebas del laboratorio han demostrado, como comenté, que no es fácil que el R32 propague una llama con una pequeña chispa. ¿Ya? En consecuencia, el R32 es ya bastante seguro su utilización desde el punto de vista de seguridad, lo que genera una incertidumbre para mí es lo que comentamos anteriormente referente al efecto diésel, ¿ya? Y esa es la principal diferencia, los que hemos comentado ahora, ya de los refrigerantes A3 o refrigerantes de alta inflamabilidad que van a encender, ¿cierto?, en una condición de mucha mayor facilidad que el mismo R32. Su baja inflamabilidad ya respecto a alta inflamabilidad 2L versus 3. Así que eso, mis colegas. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? ¿Les quedó claro ya la diferencia entre un refrigerante 3 y un refrigerante 2L? Cuando el refrigerante 3 de alta inflamabilidad prende con una chispa y cuando propaga llama se mantiene encendido por su alto calor de combustión, a diferencia de los refrigerantes 2L como el R32,
pero sin embargo teníamos esta incertidumbre, les presenté esta incertidumbre generada del efecto diésel y de la importancia de aplicar prácticas correctas al momento de realizar la instalación de un equipo de aire acondicionado. Cuéntenme, colegas, si tienen alguna duda o algún comentario al respecto. Leonel. Profe, con esto la explicación, todo claro la diferencia entre ambos. Quería hacerle una pregunta fuera de esto, A ver. que dijo que trabaja mucho con equipo Fujitsu. ¿Se notan bastante la diferencia en relación a equipos más comunes? ¿En ¿Y qué, qué tanto se diferencia los equipos? Porque el valor se nota muchísimo entre un Fujitsu y un Midea, un Clark, cualquier Claro. otra marca. Bueno, colega, primero que todo, claro, tiene un equipo Fujitsu que es japonés, ¿ya? O sea, yo creo que el equipo Fujitsu está, o sea, como un Panasonic, como un Daikin, o sea, pero fabricado en Japón. De hecho, puede ser que tengan incluso hasta versiones para Latinoamérica, pero aún así siguen siendo más caros que cualquier equipo. Mira, el equipo Fujitsu, por lo menos acá en Chile, lo distribuye Eurofred en Santiago, ya que el importador es el representante de la marca, y efectivamente tiene un costo más alto, ¿ya? Tiene un costo más alto. ¿Pero por qué? Porque básicamente ya es como que lo comercializan para condiciones bastante que no son las típicas. O sea, claro que va a salir mucho más caro con respecto a un equipo, a otro equipo, por ejemplo, para una instalación domiciliaria. Incluso, ya, colegas, si no conocen los equipos Fujitsu no traen pantalla. O sea, yo no puedo ver que yo ajusto, por ejemplo, 25 grados. Y solamente, ¿cierto? En la unidad interior hay un par de LED. De hecho, cuando hay un error, todos los otros equipos marcan E1, E10, no sé, el error que sea, y el equipo Fujitsu lo que hace es generar un código de parpadeos de LED, ¿ya? Porque no tiene pantalla. Entonces, eh, dicha esa situación, es como, claro, si lo comparo con otro equipo para domiciliario, está como difícil porque está como un poquito fuera de mercado, así de promedio. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene Leonel? Que el equipo es capaz de trabajar con un largo máximo de tuberías de 20 metros, ¿ya? Y una diferencia vertical de 15 metros. Entonces, básicamente como que lo utilizan, no sé, para oficina, para casos en donde, no sé, o instalan en el primer piso y la unidad está sobre el segundo piso. Entonces, son como para aplicaciones relativamente que están un poco fuera de lo común. Y en sí el equipo, por lo demás, es bastante eficiente y desde el punto de vista calefacción, te aseguran una capacidad térmica cercana a la nominal hasta temperaturas que están incluso por debajo de los -5 grados. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, parece ser un poco más eficiente o tener mayor ventaja con respecto a los equipos que venden la competencia. Enseguida, Sebastián, incluso Leonel o colegas, hay un equipo, y eso que estamos hablando, yo tengo el equipo más básico de Fujitsu, que es de la serie KP. Aún así es más caro que todos los otros equipos, ¿ya? Pero hay un equipo, por ejemplo, que es de la serie Nocria, Fujitsu, y que tiene un costo del orden de 1.100.000, 1.200.000 pesos y un equipo de 9.000 BTU, ¿ya? Pero tiene distribución de aire, filtros, sensor de persona, o sea, uno entra y se pone en funcionamiento, o sea, tiene una tecnología que es mayor, unos filtros de plasma, mayor tecnología, pero sí, definitivamente, Leonel, es más caro que el promedio, por esas situaciones. Sebastián. Profe, igual para complementar lo que usted dice, bueno, como yo soy de acá de Coyhaique, acá la mayor virtud de los equipos Fujitsu es que trabajan por lo menos nominalmente hasta los -15. Perfecto. Entonces, para esta zona, la verdad que han andado impecables los equipos, por lo menos el 410. Genial.
que lo Ya, hemos instalado bastante acá. El R32, la verdad que no me he revisado muy bien las fichas técnicas, si es que se comporta de la misma manera del 410, para que llegue hasta los -15, por ejemplo. no, debiera, colega, debiera. Es que De veras, en realidad dije menos a -5 porque no estaba seguro si era -10 o -15, pero puedo revisar la ficha de los equipos KP. sí, 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 no, es que lo que pasa es que ahora como se hizo la actualización, la verdad que yo no he revisado muy en detalle la ficha técnica si es que existe algún cambio en ello. Distinto es con los Daihatsu, que al final el Daihatsu, si no me equivoco, los -15 llega hasta un 60% más o menos de la capacidad nominal. Y al Ya, final, por un tema de precio acá, yo por lo menos que comercializo Daihatsu, cerca del 95% de todas las ventas es Daihatsu, pero netamente por un tema de precio. es mucha la diferencia porcentual, colega, con un Fujitsu. 30-40% más o menos, de ese orden anda. Mm, caro, igual es más caro, pero si te Exacto. asegura la temperatura. O sea, Sí, fíjense, colega, exacto. fíjense, colega, que es un excelente dato. Un excelente dato. Muchas gracias, Sebastián, porque, Sebastián, tú estás para más o menos hacer el contexto donde estás tú en Coyhaique, ¿no? En Coyhaique, sí, En la Coyhaique, sí. región de Aysén. Claro, ya hace frío, viejo, ¿no? ¿Qué temperaturas promedios tienen ustedes allí? A ver, acá lo mínimo que yo he estado, que llevo 6 años acá, vengo de Santiago, ¿Ya? lo mínimo que me ha tocado han sido -18, si no me equivoco. En que, no sé, a las 7 de la mañana hay un -18 y la máxima en el día es -5, por ejemplo. Ya. Pero promedio debiésemos andar en invierno los peores 3-4 meses, debiésemos andar cercano a los -5, Ya, de menos. ese orden. Y en verano, En verano, bueno, aquí cuando hace calor, que son, no sé, 2 semanas al año, ya, no sé, 25, 27 grados, por ahí ya, anda. ya. Entonces el tema en calefacción. Sí. Efectivamente, y hay que tener mucho ojo ahí. Muchas gracias, Sebastián, porque yo muchas veces, colegas, muchas, pero muchas más veces de lo que yo quisiera, he visto que hay colegas que ponen, no sé, anuncio, elimina la calefacción, instala un equipo de aire acondicionado, ya, de aire acondicionado, 9000 BTU, tal valor, ya. Y uno por el valor se da cuenta que eso es imposible que sea inverter. Entonces, on-off. Y están cometiendo un error conceptual respecto a que si efectivamente el equipo de aire acondicionado puede reemplazar la calefacción. Y un equipo on-off no puede reemplazar la calefacción porque el equipo on-off por debajo de los 5 grados, la verdad que no funciona de forma eficiente. Pierde, pero mucha capacidad de enfriamiento. De hecho, yo cuando trabajaba en INACAP, yo tenía una asignatura que se llama Laboratorio de Refrigeración. Y el laboratorio de refrigeración, ya dentro de todo, habían dos cámaras y yo hacía una experiencia que se llamaba como disminución de la potencia térmica de un equipo de aire acondicionado en modo calor a medida que disminuye la temperatura ambiente. No era nada más que yo ponía la unidad interior en una cámara y la unidad exterior ya en otra cámara. Y donde estaba la unidad exterior había un equipo de refrigeración, ya, que era de la cámara. Entonces, nosotros íbamos probando, claro que sí, dependiendo, lo hacíamos con 2 grados de complejidad distintos. El primero era a velocidad constante de la unidad interior con termómetro, entonces básicamente evaluábamos la disminución de potencia térmica ya con el reflejo que se genera de la disminución de deltas de temperatura, lo cual no es lo correcto. Lo correcto era esta segunda etapa, que era a través de la carta ciclométrica y caudales de aire, etcétera. Entonces se veía que por debajo de los 5 grados, la verdad, el equipo on-off, colega, no calienta nada, porque es tan pequeño el diferencial de temperatura y el equipo, al ser de presión de evaporación constante y al tender a congelar, se tiende a congelar rápidamente. De hecho, ya con el mismo colega de Eurofred, ya nosotros, él me comentaba que en condiciones, y ahí a lo mejor Sebastián nos puede, ¿cierto?, complementar, en condiciones de alta humedad relativa, como por ejemplo días después de lluvia, y hay de bajas temperaturas, los equipos se congelan muy fácilmente, ciclométricamente eso tiene mucho sentido, pero en la práctica, él me comentaba que efectivamente eso se
¿cómo se llama? Se concreta en la práctica, lo que nosotros podemos ver en la carta ciclométrica, Sebastián. Sí, profe, si al final acá los peores días son, bueno, no es tanto la lluvia, la nieve. Un día que cae nieve y al otro día está despejado y no sé, hay una temperatura de -10, los llamados por descarche son, pero rutinarios, Que, son y, todos los días. todo el equipo, que el equipo está mucho tiempo en descongelamiento. O sea, más que mucho tiempo, es muy continuo. O sea, Claro, cada, no a sé, eso voy. cada 2 horas, por ejemplo. Y las casas acá, la gran mayoría no están muy aisladas térmicamente, entonces 15 minutos con el equipo apagado, 10 minutos con el equipo apagado, adentro de la casa la temperatura baja muy rápido. Y aunque sean Fujitsu, Sí, sí, no, sí, todos, todos, ya, todos, no hay mucho que hacer ahí. descarche sí o sí, días de nieve, es la peor condición y el teléfono no para de sonar todo el día. Claro, es que también hay otra cosa ahí, y tú lo dijiste, Sebastián, no es tampoco, ¿cierto? Si los equipos no tienen, o sea, si las casas tienen un aislamiento térmico que no es muy eficiente, claro, tú tienes, no sé, pues dentro de la casa una temperatura de confort de 22 grados, no sé, 20 grados, dependiendo la sensación térmica de las personas, y después afuera tienes -10 grados y tienes un delta de 30 grados. Entonces, si el aislamiento térmico es deficiente, tiene coeficiente de transmisiones de calor muy alto, va a perder mucho calor rápidamente y eso va a generar que en un corto tiempo ya tengas una temperatura que la sensación térmica tuya sea tener frío. O sea, tampoco eso, no le pidamos mucho más al aire acondicionado, o sea, estamos hablando de condiciones ultra extremas. Pero yo no me refiero ni siquiera a esas condiciones cuando los colegas dicen que un on-off puede reemplazar fácilmente la calefacción. Hay que tener mucho ojo con eso porque después van a estar instalando algo que no va a ser posible cumplirlo. Así que eso, mis colegas. No sé si tienen alguien tiene alguna otra acotación. Eduardo. Hola, hola, sí. Dice que ya los on-off no reemplazan la calefacción, pero ¿y el inverter sí? El inverter es lo que estábamos hablando. Puede tener una capacidad térmica en calefacción hasta -15 grados en el caso de los Fujitsu. Habría que averiguar los otros equipos, pero puede ser -5, -10 grados. Ya. Ahora, independiente que temperatura sea tan baja, el inverter sí puede y el on-off no puede. ¿Ya? Puede haber diferencia entre marcas, a cuál más baja temperatura, como dijo ahí el colega, a -15 el Fujitsu, 100% potencia térmica nominal, Daitsu a -15, 60%, por ejemplo. Pero aún así hay un porcentaje en cuanto a la potencia térmica nominal. A -10 grados, -15 grados, es imposible que un equipo o no funcione. Ni siquiera a 0 grados. Entonces, básicamente, ¿cuándo reemplaza, por ejemplo, la calefacción? Cuando no hace tanto frío. 10 grados, 15 grados, por ejemplo. Pero entre más frío hace, que significa que la temperatura ambiente está más baja, ya incluso con alta humedad relativa, el equipo NOF menos eficiente es. Y básicamente se dedica a trabajar un par de minutos, después a generar el proceso de descongelamiento, ya, y cuando el equipo se descongela, lo que hace el equipo es pasar a modo frío. Evidentemente no les pregunto a ustedes, él pasa a modo frío para que la unidad exterior pase a ser el condensador, descongela, nuevamente vuelve a modo calor, pero debe enfriar ya la unidad interior, que cuando se descongeló era el evaporador. Y ahí también tenemos un periodo de tiempo que hace que el equipo, aparte de ser ineficiente, se mantenga en ese proceso completo de descongelamiento mucho tiempo y produzca una disminución de la temperatura ambiente. Así que, Eduardo, no. On-off, no, colega. No reemplazan la calefacción. ¿Alguna otra duda, colegas? ¿Todo bien entonces?
Perfecto. Estamos.